Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Es para nosotros, en el nombre de Cristo, en su temor y en su gracia, poder ofrecer una lectura comentada para que usted, en caso de ser un maestro o sencillamente un estudiante de las Sagradas Escrituras, pueda crecer en la gracia de Cristo y ser edificado mientras contempla esta mirada adicional que como herramienta ofrecemos para que el Espíritu Santo pueda usarla en la edificación personal en la gracia de nuestro Señor. Así que estamos muy agradecidos en el nombre de nuestro Señor y con nuestro Padre Celestial de que nos permite llegar hasta usted en esta oportunidad. Y antes de ir directamente al texto bíblico, queremos anunciar sencillamente dos cosas. Número uno, si este video usted no lo encuentra en futuras ocasiones en nuestro canal de YouTube, sepa que se encontrará en nuestra página web www.preachmanuel.com. Allí estaremos respaldando y subiendo cada uno de los videos de este comentario del texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada, de manera que usted, si tiene algún problema en encontrarlo en YouTube por alguna razón, usted sepa que puede dirigirse a preachmanuel.com y allí estaremos respaldando y subiendo cada video. Aparte de eso, queremos decirle que este comentario grabado tiene un complemento totalmente en vivo que realizamos el día sábado a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela. Así que si usted tiene alguna pregunta, alguna inquietud, por favor, siéntase libre de dejárnosla escrita en los comentarios o si no, sencillamente usted nos acompaña el día sábado a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela, para que en el nombre del Señor intentemos darle respuesta a esta su pregunta o inquietud. Recuerden, sábado a las 7:30 de la mañana, totalmente en vivo, hora de Venezuela, les esperamos en el nombre del Señor. Habiendo dicho esto, vamos entonces a orar y nos dedicamos a comentar nuestro texto bíblico para esta ocasión. Oramos juntos. Padre Celestial, Padre bendito Señor, hemos llegado a una ocasión totalmente solemne, Padre bueno, porque en esta oportunidad intentamos, bendito Señor, acercarnos a este conocimiento en el cual creceremos de gloria en gloria durante todos los días de la eternidad, Señor. Intentaremos comprender una vislumbre de tu carácter en el contexto de las pruebas y la existencia del mal y del dolor. Te pedimos, Padre Santo, que disipes las tinieblas que el enemigo ha arrojado en torno a tu carácter y nos muestres la gloria de Cristo, Señor, exaltándolo, magnificándolo, que tu Espíritu nos enseñe a Cristo y al contemplarlo, Señor, podamos tener una vislumbre exacta de tu carácter y así adorarte y amarte, Señor, en el nombre poderoso, santo y bueno de Cristo. Pedimos todas estas cosas, Señor. Amén y amén. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, esta lección es bastante solemne y haríamos bien en tratarla, dirigirla y profundizar en ella por medio de un espíritu de aprendiz y recordando aquella orden que recibiera Moisés en el encuentro con el Señor en la zarza ardiente. El Señor le dijo a Moisés: quita de ti el calzado, porque la tierra que pisas
santa es. Así que nosotros queremos, hermanos, al intentar comprender el carácter de Dios en el contexto de la existencia del mal y del dolor, nosotros queremos comenzar con una cita que proviene de manera maravillosa de la mensajera del Señor, que es una amonestación, que es una invitación a tratar estos temas con sumo y delicado cuidado, recordando siempre esta premisa fundamental. Y esta amonestación que nos presenta la sierva del Señor es una invitación a observar siempre la bendita justicia de Dios en el contexto de la gran controversia. Mira lo que ella nos dice en el capítulo número 30 del libro Conflicto de los Siglos, que lleva como título El origen del mal y del dolor. Capítulo número 30 en la paginación electrónica es la página 484, párrafo 1. La mensajera del Señor nos dice lo siguiente en esta ocasión. Es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. Es imposible. Si al pecado se le encuentra una función, dejaría en el instante de ser pecado, pues tendría una función en el gran plan del Creador. Así que explicar el origen del pecado y atribuirle alguna razón de su existencia es imposible. Sin embargo, continúa la mensajera, sin embargo, se puede comprender suficientemente lo que atañe al origen y a la disposición final del pecado para hacer enteramente manifiesta la justicia y benevolencia de Dios en su modo de proceder contra todo mal. Así que, si es imposible entender y comprender el origen del pecado, hay algo que sí se puede comprender. Y es algo en relación con su origen y algo en relación con la disposición final de este, de manera que en todo este proceso podamos comprender que Dios es justo y que es bueno en su modo de proceder contra todo mal. Continúa la mensajera diciendo, nada, escuchen esto es impresionante. Es impresionante por su carácter categórico, por su carácter absoluto. Dice ella lo siguiente, nada se enseña con mayor claridad en las Sagradas Escrituras. Mira, si es nada, entonces este es el punto principal de la enseñanza bíblica. Dice ella, nada se enseña con mayor claridad en las Sagradas Escrituras que el hecho de que Dios no fue en nada responsable de la introducción del pecado en el mundo y de que no hubo retención arbitraria de la gracia de Dios, ni error alguno en el gobierno divino que diera lugar a la rebelión. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. ¿Por qué es tan importante esta advertencia? ¿Por qué es tan importante esta amonestación de la mensajera del Señor? La razón de su importancia, queridos amigos y hermanos, estriba en que lo que nosotros intentaremos hacer en el día de hoy, y generalmente lo que toda teología intenta hacer, es aproximarse por medio de una razón dirigida por el Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo esto es vanidad. Sin el Espíritu Santo esto es pura filosofía. Esto es pura especulación.
Pero si la razón es dirigida y santificada por el Espíritu de Dios, de manera que pueda humildemente sujetarse a la revelación de lo que Dios mismo ha dejado conocer de sí mismo, entonces lo que intentamos es aproximarnos al conocimiento del carácter de Dios en el contexto de un mundo que abunda en pecado, en dolor, en mal, y entonces lo que el enemigo de Dios ha hecho con el pecado, con el dolor y con el mal, es usarlos para arrojar sombras y sombras sobre el carácter de Dios, de manera que el carácter de Dios entonces se oculta de la mente que intenta comprenderlo, dirigida por el Espíritu Santo, y entonces somos tentados a pensar diferentes y distintas cosas de Dios de lo que Él mismo ha revelado de sí mismo. Entonces nosotros necesitamos ser sumamente cuidadosos y mantener la razón siempre sujeta al Espíritu Santo, que nos conduce en humildad, sabiendo que probablemente no lo comprenderemos todo, no lo sabremos todo, pero tenemos suficiente evidencia para arrojarnos voluntariamente al carácter benevolente, santo, justo y perfecto de Dios. Y aunque no comprendamos todas las cosas, nos sometemos voluntariamente a Él por el poder de su gracia y de su amor, que ha extirpado el pecado del corazón y que nos hace amarle y adorarle, a pesar de que no comprendamos todas las cosas en este mundo en relación con su carácter. ¿Por qué no lo comprendemos todo? Amados, comprender el carácter de Dios, conocerle a Él por medio de Cristo, será el tema de reflexión de los santos redimidos por toda la eternidad. El Dios a quien servimos es un Dios que habita en luz inaccesible, de manera que el privilegio de cada santo redimido será crecer de gloria en gloria en la comprensión, conocimiento de Dios, mientras la eternidad dure, si es posible hablar de ella en estos términos. Así que vamos a mirar, teniendo esta advertencia que proviene del Espíritu Santo que acabamos de leer, vamos entonces a comenzar con una ilustración que es sumamente defectuosa, lo reconozco, sumamente defectuosa, pero permítanme usarla porque tiene un punto importante, y es suficiente que tenga un punto importante para que la ilustración sea medianamente útil. Miren esto. Existe una película en la cual se trata de dos hombres. La película en inglés se llama Men in Black, en español Hombres de Negro, y en esta película, protagonizada por dos hombres que visten un traje de negro, ellos se encargan de mantener su país o a la humanidad a salvo del conocimiento de contactos humanos con vidas extraterrestres. De esto se trata la película. Ahora, en la película hay varias escenas en donde estos dos hombres vestidos de negro utilizan un aparato capaz de borrar completamente la memoria del que perciba la luz del dispositivo. De manera que si una persona tuvo contacto con vida extraterrestre, estos hombres de negro aparecen en la escena y con un aparatito que ilumina los ojos del espectador, con este aparatito pueden borrar la memoria de este encuentro para que esa persona jamás recuerde que ha tenido contacto con vida extraterrestre. Ahora, ¿por qué utilizo esta ilustración? Permíteme darte el punto útil de esta ilustración.
Supongamos, y vamos a hacer el esfuerzo porque esto es dificilísimo, pero vamos a hacer el esfuerzo de situarnos con nuestra imaginación en el momento exacto en el cual Satanás se atrevió a acusar a Dios delante de los ángeles y las inteligencias no caídas del universo. Satanás dijo que Dios, el Creador, era un tirano al dar leyes que gobiernen el comportamiento moral de las inteligencias angélicas y celestiales. Satanás dijo que Dios era un injusto porque al dar como creador una ley que gobernara la conducta y el pensamiento moral de los ángeles, establecía diferencia infinita entre él y las demás criaturas, de manera que las sometía a un control que de acuerdo con Satanás era innecesario, porque los ángeles en sabiduría no podían errar porque habían sido creados perfectos, así que ellos no necesitaban ley para gobernarse a sí mismos, bastaba con su propia sabiduría. Y el Creador, al dar una ley a su creación, estaba cometiendo un atropello, coartando la libertad y convirtiéndose a sí mismo en un gobernador tiránico que era y sería el responsable de todo mal que el rompimiento de esta ley ocasionase, porque él, el Creador, estaba dando una ley que era imposible de obedecer. Por tanto, todo lo que la transgresión de esta ley ocasionase debía ser culpa del Creador, que había creado y que había dado esta ley en un atrevimiento tiránico para gobernar las inteligencias libres y perfectas de los ángeles. Este es el inicio de la rebelión satánica. Ahora vamos a imaginar que en el instante en que esta rebelión satánica comenzó, en el instante en que Lucifer se atrevió a acusar a Dios delante de las inteligencias celestiales, la pregunta es, así como los hombres de negro en la película borraban la memoria de este contacto extraño, ¿por qué razón en su infinita sabiduría, bondad y justicia, Dios, el Creador, no consideró apropiado erradicar la existencia de Lucifer en el instante y borrar la memoria de todo el cielo, de todos los ángeles, de todas las inteligencias creadas, no caídas, para que no recordasen jamás las aseveraciones horrendas y satánicas de este Lucifer que comenzaba la rebelión? ¿Por qué Dios no borró la memoria de estas aseveraciones? ¿Por qué no borró la memoria de los ángeles que habían oído estas mentiras y sencillamente erradicaba a Lucifer de la existencia y borraba la memoria de las inteligencias celestiales para que nadie recordara más, jamás, estas aseveraciones de Lucifer? ¿Por qué Dios no hizo eso? Sino que lo que hizo, atención con esto, lo que Dios hizo fue probarse a sí mismo en el contexto de una rebelión levantada sin causa alguna. Dios decidió ponerse a sí mismo a prueba, ponerse a sí mismo como evidencia, para que los ángeles y las inteligencias no caídas pudieran conocer el verdadero carácter del Creador, ahora en el contexto de la rebelión, del mal y del dolor. ¿Por qué Dios decide someterse a sí mismo a juicio y tomar la historia de esta rebelión como la más grande evidencia de su carácter justo y benevolente, cuando la misma rebelión y el mal lo hieran a él como creador
y herido por el mal, tocado por el mal, Él exhiba su justicia perfecta en relación con el pecado y el mal existente y muestre su carácter, que será la revelación definitiva, que extirpe toda duda, que saque el pecado del corazón de los que lo han albergado y limpie su imagen, la imagen del Creador por siempre delante del universo. Atención con esto. Nuestro Dios, el Dios de la Biblia, decidió someterse a sí mismo al escrutinio de las inteligencias angelicales y de las inteligencias celestiales no caídas, decidió someterse a sí mismo a juicio para evidenciar su propia justicia en medio del contexto de la existencia del pecado, la rebelión y el mal. Nuestro Dios no procedió a erradicar la existencia de Satanás antes de evidenciar su propia justicia por medio del poder de la manifestación del amor supremo, infinito, absoluto, que el Creador mostrará cuando en Cristo sea encarnado y Satanás sea finalmente desenmascarado y todo el universo comprenda en Cristo el carácter del Dios verdadero, del Dios creador, y pueda así, por medio de esta revelación, someterse al Creador a pesar de no comprender todas las cosas que están incluidas en la gran controversia, pero someterse al cuidado amante del Creador hasta que podamos conocer todas las cosas en el día en que la eternidad nos presente a cara descubierta la gloria de Dios. De eso se trata el conflicto. De eso se trata el conflicto. El conflicto de los siglos mostrará que en el día final Dios es justo al erradicar de la existencia la rebelión satánica, al destruir la existencia de Satanás y hacer esto, aunque como obra extraña, hacer esto con justicia. De esto se trata el conflicto. Vamos entonces a mirar, queridos amigos y hermanos, cómo y qué nos enseña las Sagradas Escrituras en relación con este juicio, en el que Dios mismo es el centro en cuestión, en el que su carácter es lo que se cuestiona, y juicio en el cual Él mismo ha decidido someterse para bendición, para expresión de su perfecta y absoluta lealtad a su creación, en vez de proceder de otra manera. En vez de proceder arbitrariamente y destruir sin dar evidencias de su justicia, Dios primero va a evidenciar su carácter de amor, para que en el día del juicio todas las inteligencias puedan decir: justos y verdaderos son tus juicios, Señor. La rebelión nunca tuvo causa, la rebelión nunca tuvo necesidad, y hay justicia divina en erradicarla para siempre. Vamos a mirar lo que nos enseña la Sagrada Escrituras, y vamos a mirar en primer lugar cómo esto podemos verlo en Génesis 22. ¿De qué se trata Génesis 22? Es la prueba reservada al patriarca Abraham para el final de sus días. ¿Por qué el Creador reserva esta prueba para el final de los días de Abraham? Lo que ocurre es que Abraham había fallado desde el inicio de su llamado de parte de Dios. Falló al ser llamado al descender a Egipto para buscar comida, negando su esposa delante de Faraón. Luego falló al llevar a cabo una airada y violenta manifestación de ira y de ansiedad por salvar a su sobrino Lot, haciendo guerra con sus siervos.
Luego falló al acostarse con Agar, la sierva, cediendo a la petición de Sara, su esposa, por medio de una mente incrédula, de una mente que cree que Dios es tan infiel y tan malo como para no cumplir sus promesas, y cediendo a la mente que cree tener necesidad de ayudar a Dios por si acaso a Dios se le olvida, por si acaso Dios demuestra ser infiel. Entonces cede a la petición de Sara y tiene un hijo engendrado de su carne, de voluntad de varón, de sangre y de voluntad carnal. Y entonces de esta manera la prueba que le es reservada para el final de sus días tiene una finalidad. ¿Y cuál es la finalidad? Míralo, lo encontramos en Génesis capítulo 22. Y vamos a leer, por favor, el versículo número 16 en adelante. Mira lo que dice así, versículo 16 en adelante. Génesis 22, versículo 16 en adelante, dice la Escritura. Y dijo el ángel de Jehová a Abraham: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Nota esto. ¿Qué es, queridos hermanos, lo que esta prueba terriblemente dura, la más dura que haya sido puesta a hombre alguno sobre la faz de la tierra, excepto Cristo? Lo único que esta prueba nos enseña es que descubre delante de las inteligencias angelicales y delante de los mundos no caídos que observan el desarrollo y desenlace de la gran controversia, teniendo el mundo como libro de texto y de manera espectacular, teniendo a los siervos de Dios como el libro de texto de lo que la gracia es capaz de hacer. Esta prueba demuestra que la gracia divina es suficientemente capaz de llevar al hombre a someterse absolutamente a la dirección de Dios, aunque no se entienda el desenlace, aunque no se comprenda totalmente los propósitos divinos. La gracia es capaz de humillar al hombre rebelde y someterlo voluntariamente a la dirección de Dios, pase lo que pase. Y cuando los ángeles se dan cuenta que este hombre de Dios es capaz de renunciar a lo que más ama, a lo que más atesora, desprendiéndose de su confianza propia, desprendiéndose de su propia dependencia, desprendiéndose de su propia confianza en la humanidad, y pone toda su mente, todo su corazón, toda su vida, la rinde a los pies del Creador, haciendo lo que el Creador dice, esperando en lo que el Creador dice y experimentando la fe en el poder del Creador que tiene para resucitar. Entonces los ángeles pueden verificar lo que la gracia es capaz de hacer en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, lo que la gracia puede hacer en el corazón que antes era rebelde, que antes confiaba en sí mismo, que antes estaba lleno de orgullo, de rebelión satánica, de vanidad, y ahora es un corazón que se doblega voluntariamente al cuidado de un Creador, que aunque no seamos capaces de comprender del todo, nos sometemos, nos humillamos por amor al Creador, con la evidencia con la cual Él ha conquistado el corazón. El Creador conquista el corazón por medio de su simiente, esa bendita simiente que bendice a las naciones, ese carácter perfecto desplegado en Cristo, la simiente de Abraham, y con esa vislumbre del carácter del Creador, Él nos atrae, nos doblega y nos somete a pesar
de que no lo comprendamos todo. Nos humillamos y sometemos al Creador voluntariamente porque su amor ha impactado, ha conquistado, ha atraído el corazón y nos entregamos a Él de mente y corazón para su dirección, para ser guiados por Él a pesar de que no entendamos todas las cosas. Y eso es exactamente lo que va a suceder con Job. Exactamente lo que sucede con Job. Vamos por favor al libro de Job. Vamos al libro de Job y vamos a leer en el capítulo número 1, por favor. Capítulo número 1 del libro de Job. Mira lo que nos enseña la inspiración. Las Sagradas Escrituras nos dicen en el libro de Job, y vamos a leer por favor en el capítulo número 1 lo siguiente. Dice así, capítulo número 1, versículo número 6. Capítulo 1, versículo número 6 del libro de Job. Dice así: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. La pregunta es, ¿qué hace Satanás en un concilio constituido por los hijos de Dios, representando o viniendo de la tierra, ascendiendo a ese concilio, cual representante de este mundo? ¿Qué hace Satanás allí? Pues precisamente Satanás había usurpado el dominio que Adán había recibido como el primer hombre sobre la tierra de parte del Creador. Satanás ha usurpado este dominio, a él le han sido entregados por medio de la usurpación que el pecado y la muerte ocasionaron en el gran plan de Dios, y ahora se presenta como representando a la tierra delante de los concilios celestiales. Y ahora, por favor, nota lo que pregunta el mismo Dios. Mira la pregunta que hace Dios. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Pero por amor al cielo y a la justicia misma. ¿Por qué razón Dios hace esa pregunta? Sabiendo Dios que esta pregunta va a ocasionar que Satanás pronuncie falsedad y mentira sobre la adoración de Job, que harán necesarias que Dios permita la prueba sobre Job, harán necesarias que las pruebas vengan para que la justicia del Dios de Job se manifieste por medio de la vida de Job. ¿Por qué el Creador hace esa pregunta? Precisamente por la misma razón que somete a prueba final a Abraham, su siervo. ¿Y cuál es esa razón? Dios somete a Abraham a prueba. Dios hace esta pregunta que va a originar toda la historia de pruebas y calamidades en Job, precisamente con una sola intención. Dios ha querido revelar su justicia en relación con el pecado dentro de la historia humana. Dios está interesado en que la historia humana revele su justicia, revele su benevolencia, revele su amor, y por esa razón llama al centro de la controversia a Job, un representante de la humanidad que es perfecto, que es varón justo y recto, y por medio de esta historia el carácter santo y justo de Dios en relación con el pecado se va a evidenciar para el universo. Dios hace esa pregunta porque Él está interesado en mostrar su justicia delante de las inteligencias angelicales y celestiales no caídas. Esa es la única razón. Ahora mira esto. ¿Qué es lo que ocurre con el libro de Job?
Lo que ocurre con el libro de Job es que el patriarca, a partir del capítulo número 9 y 10, el patriarca dirá: daré rienda suelta a mi queja. Y comenzará a quejarse, y comenzará a quejarse, y comenzará a cuestionar a Dios, y dirá: ¿por qué Dios? Y demandará un árbitro entre Dios y él que ponga su mano entre ambos, y acusará a Dios de no entender lo que le ocurre porque Dios no es carne, y acusará a Dios de tratarlo severamente. Y finalmente Dios se le aparece. Y cuando Dios se le aparece, Dios no le da respuesta a sus preguntas. Dios no le dice: oh Job, déjame decirte qué era lo que está sucediendo. Sucede que estás siendo tentado por causa de Satanás. Sucede que tus problemas, tus causas, el dolor, la muerte de tus hijos, la pérdida de tus posesiones fueron ocasionadas por Satanás. No, Dios no dirá nada de eso, sino que lo que Dios hace al aparecérsele a Job es hacerle preguntas que son aún más difíciles de las preguntas que Job había hecho. Y estas preguntas dificilísimas revelan que el ser humano no podrá en este mundo comprender absolutamente todo lo que de Dios atañe, todo lo que es el carácter del Creador, pero podrá comprender lo suficiente para que, como Job, el ser humano pueda decirle: ah, Creador mío, perdón, me arrepiento y me aborrezco en el polvo de la tierra, porque dije cosas que no sabía. Pregunté cosas que oscurecen el consejo y la sabiduría. Antes no te había oído, no te había visto, pero ahora mis ojos te ven y me someto voluntariamente a ti, Señor, atraído por tu amor, aguardando más revelación tuya por los días de la eternidad. Y hoy decido esperar hasta que tu justicia se me revele más y más y me dé la bienvenida a la eternidad. Eso es de lo que trata el libro de Job. Job no comprendió el trasfondo de lo que estaba ocurriendo, pero tuvo absoluta confianza en el Creador para someterse a su cuidado amante y a su dirección, a pesar de no entender todo lo que de Dios atañe y todo lo que de Dios se pueda conocer. De eso se trata el libro de Job. Ahora, mira lo que ocurre aquí. Este mismo pensamiento de Dios como el centro del juicio, de Dios como el centro del gran conflicto y de su interés por evidenciar su justicia delante de las inteligencias celestiales y angélicas. Esta misma cuestión lo vamos a encontrar de nuevo en Isaías. Vamos a Isaías 43, que es el otro texto de la lección de la escuela sabática. Isaías capítulo 43. Por favor, vamos allá a Isaías capítulo 43 y vamos a leer algunas cosas. Mira, por ejemplo, vamos a leer desde el capítulo número 43, los primeros versículos, y luego nos vamos a saltar algunos versículos claves del pasaje para que tú veas que esto es el centro de la cuestión. Mira esto, Isaías 43, versículo 1 en adelante, dice así: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Nota esto. Nota que el discurso del Creador por medio del profeta Isaías para Israel parte de la premisa de que Israel ha sido redimido. Puede que Israel no escuche en el momento, puede que Israel se encuentre rebelde en el momento, puede que Israel esté viviendo una vida idólatra, desordenada, dispersa en los vicios, en el engaño de la idolatría y la incredulidad. Pero Dios dice de Israel que Él los redimió. Él es el redentor de Israel, aunque Israel todavía no los reconozca. ¿Te das cuenta? Él los redimió. Él toma la iniciativa.
Él hizo algo por Israel antes de que Israel en su vanidad e incredulidad pueda incluso reconocerlo. Atención, dice el Creador: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Mira de lo que se trata. ¿Por qué? ¿Por qué este despliegue de amor redentor? ¿Por qué Dios quiso sacar a Israel de la esclavitud, librándolo de Egipto y de cualquier otra nación? ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios está empeñado en hacer con Israel sus propósitos? ¿Por qué razón? Incluso si Israel es un desordenado, incrédulo, disperso en su idolatría pecaminosa. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué su intención de salvar? ¿Por qué es tan firme y determinado en su intención de salvar? Mira por qué. Mira lo que dice aquí. Versículos número 7. Dice el Señor: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Mira, por ejemplo, lo que dice el versículo número 21. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. ¿Te das cuenta? Mira lo que dice el versículo 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Y mira el contexto donde se pronuncian estas cosas. Mira lo que dice aquí, versículo número 8 hasta el versículo número 10. Mira lo que dice el texto. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. ¿Por qué si tienen oídos y por qué si tienen ojos no ven ni oyen? Porque no han querido ver ni oír. Escucha esto. Versículo 9. Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. Ahora mira la pregunta que hace el Señor. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan, verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Mira esto. Dios llama de las naciones y pide de las naciones testigos que testifiquen de sus dioses, que los justifiquen al andar y seguir en pos de otros dioses. Pero no hay, porque no hay quien pueda anunciar el fin desde el principio. No hay quien pueda anunciarlo. Y entonces Dios quiere tomar a su pueblo Israel y al siervo escogido que es Cristo, que nace en el seno de Israel. Y Dios quiere tomarlos como ¿qué? Como testigos suyos. ¿Dónde están los testigos sino en un juicio? ¿Y de quién son testigos ellos? Son testigos que Dios llama para que el mundo y el universo conozca que no hay otro que salve. ¿Te das cuenta que el plan de Dios para con Israel es que Israel y el siervo engendrado en su seno, el Cristo, puedan dar a conocer que no hay otro Salvador sino Él? Jehová, el Dios de las Escrituras, es el único que salva. ¿Y por qué está tan determinado a salvar? Queridos amigos y hermanos, está tan determinado a salvar porque en su eterno amor
Él ha decidido ser leal. Él ha decidido mostrar su justicia. Él ha decidido ser fiel a su creación. Y como ha decidido ser fiel a su creación, no descansará hasta que su creación pueda reconocer su justicia en el contexto del mal y del dolor, erradicando para siempre de la mente de los redimidos las dudas sobre su carácter, para que Él sea glorificado, para que incluso al final de la rebelión Dios y su justicia sean exaltados y se dé cuenta el universo que la rebelión, la historia de pecado, la historia de maldad, la historia del dolor, nunca tuvieron razón de ser, siempre fueron sin causa, que nunca esta historia fue necesaria para demostrar la justicia de Dios. Y este Dios sea engrandecido y exaltado y glorificado para siempre, que nos ha rescatado de esta historia de dolor para mostrarnos su justicia. Justicia que produce santidad, justicia que produce gozo, justicia que atrae a rendir nuestras inteligencias ante Él en voluntaria sumisión. De eso se trata. Ahora vamos a mirar esto mismo en Oseas. Mira lo que nos dice Oseas. En Oseas esto es tremendo y maravilloso, porque Dios voluntariamente le da orden al profeta de que con su propia vida ejemplifique su relación, la relación de Dios con el pueblo de Israel. ¿Y cómo se hace esto? Dios le dice al profeta: ve y toma a una mujer fornicaria, a una mujer prostituta, a una mujer de mala vida, y llégate a ella, cásate con ella y engendra hijos con ella, hijos de prostitución, hijos de fornicación, engendra hijos con ella. Y entonces estos hijos se llaman Lo Ruhamá, no compadecida, y Lo Ammi, no pueblo mío. Entonces, aquí hay algo interesante y maravilloso. Dios entonces utiliza esta metáfora de la vida del propio profeta para transmitir un mensaje. Dios quiere transmitir el mensaje de que así es Él. Él tomó a Israel cuando no era pueblo. Él tomó a Israel cuando nadie se compadecía de Él. Cuando era la más insignificante de las naciones. Cuando ni siquiera era nación porque era una esclava y nadie se compadecía de este pueblo. Dios tomó a Israel y lo llamó pueblo mío y se compadeció de él. Pero Israel se descarrió, Israel idolatró, pensando, según el capítulo número 2, que eran los Baales, los ídolos de los Baales que le proveían el pan, el vino y el aceite. Y como Israel pensó que era Baal el que le daba estas provisiones, se fue en fornicación tras él. ¿Y qué es lo que Dios hace? Oh, mira cuál es su propósito y mira qué es lo que va a hacer. Atención con esto. Dice así, versículo número 10. Con todo, dice el Señor, capítulo 1, versículo 10, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dirige a este Dios? Versículo 11. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Mira qué es lo que dirige a este Dios. Atención. Capítulo número 2, final del capítulo, versículo 23. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo Ruhamá, de la no compadecida, y a Lo Ammi, es decir, al no pueblo mío, le diré, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo? ¿Qué es esto? Es el ideal del pacto eterno. ¿Te das cuenta? Dios, antes de crear a este mundo, ya tenía un plan.
de llevar nuevamente a la unión consigo mismo a la humanidad por medio de Cristo. Y este era el pacto. Cristo sería sustituto, Cristo sería fiador, Cristo representaría a la raza humana entera, para que si la raza perdía el favor de Dios, este favor le fuera devuelto en Cristo y Dios pudiese prodigarle vida para que el mundo y la humanidad caída pudieran comprender el carácter de Dios reflejado en Cristo y en su cruz, y pudiesen voluntariamente ser atraídos de nuevo a la dirección y al amor de Dios y a la comunión santa con Él. Y entonces en este contexto está la historia de Israel. Y ahora en el capítulo número 2, lo que Dios le dice a Israel que va a hacer es que estas provisiones que Israel pensaba que recibía gracias a los Baales, estas provisiones se van a acabar. ¿Y por qué Dios voluntariamente hace que estas provisiones del pan, del vino y del aceite, de la lluvia, del agua, comiencen a acabarse y acabarse y acabarse? ¿Por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios hace eso? Para que Israel se dé cuenta que los Baales no tienen poder para dar comida, ni sustento, ni alimento. Y entonces Israel perciba que todo el tiempo de su idolatría, que todo el tiempo de su rebelión comía gracias a ¿quién? No gracias a los Baales. Que todo el tiempo de su idolatría y rebelión comía gracias a Jehová el Creador. Y eso le conmueva. Y entonces Israel diga: Señor, a pesar de mi incredulidad, a pesar de mi idolatría, a pesar de mi pecado, me diste pan todos estos años, me diste agua de beber, me diste alimento y aire para respirar. ¿Quién eres tú, Señor, para que hagas esto conmigo? Y entonces Dios le diga: yo soy el Dios que te llamo hoy mi pueblo, y tú eres mío y yo soy tu Dios. ¿Te das cuenta? Dios permite las pruebas en el quitar las provisiones de Israel, para que Israel se dé cuenta que no eran los Baales, sino que era la provisión de Dios, a pesar del pecado, a pesar de la incredulidad, a pesar de la idolatría, para que Israel conozca lo que es el amor leal de Dios y se rinda a sus pies. Y de eso, queridos amigos y hermanos, se trata. De eso se trata en esencia. El Creador quiere mostrarnos a Cristo en la cruz. ¿Para qué? ¿Para qué quiere mostrarte el Creador a Cristo en la cruz? Para que veas en Cristo crucificado lo que es, lo único que la humanidad merece si es dejada y abandonada a su propio pecado y maldad. Una cruz que representa la angustia de muerte eterna, la eterna y completa separación de toda vida y la erradicación total de la existencia. Esa muerte angustiosa, ese sufrimiento de muerte que se experimenta al no ver posible salida, sino encontrarse cara a cara con la muerte de la cual no hay resurrección, con la muerte eterna, la completa y absoluta erradicación de la existencia. Esa angustia que produce el pensar que pudiésemos dejar de existir para toda la eternidad, esa angustia fue experimentada por Cristo, el Creador encarnado. El Creador estuvo dispuesto a sufrir. El Creador fue tocado por la rebelión. El Creador fue tocado por la maldad. El Creador experimentó en carne lo que se siente ser probado y sufrir como humano. Y entonces el Creador lo experimenta para mostrarte que estuvo dispuesto
a crear el género humano, a crear los cielos y la tierra, a crear a los ángeles, incluso a crear al mismo Lucifer. Sabiendo todo esto, el Creador estuvo dispuesto a garantizar la existencia de la creación, porque pudo decidir no crear. Pero el Creador la creó, el Creador creó, el Creador dio vida, sabiendo todo lo que venía, garantizando esta vida por medio de su propio sufrimiento en la cruz del Calvario, encarnado en su Hijo Jesucristo, muriendo y mostrando que Él es capaz de sufrir, que Él es capaz de garantizar con su propio sufrimiento y dolor la vida de sus criaturas, salvaguardada por el conocimiento de la justicia del Creador, que finalmente extirpará la rebelión y garantizará por fin la vida en armonía en todo el universo. El Creador es tan leal, es tan fiel, es tan bondadoso, que para crear, para dar vida, tuvo que ser capaz de ser tocado por el mal hasta el punto de sufrir él mismo y mostrar que la rebelión es tan real, es tan cruel y es tan terrible que hasta él mismo sufrió, que hasta él mismo fue tocado y herido por ella, pero por medio de ese dolor garantiza que esta rebelión se acabe al fin y que la vida en armonía y santa con su ley y creador puedan ser el final garantizado de este universo, en el cual todos los redimidos se someterán no por temor, sino por un completo conocimiento de la gloria del Creador y de su carácter en Cristo, que conquistó el corazón, que atrajo la mente, que somete los pensamientos voluntariamente y nos hace darle la bienvenida a una esperanza de conocerlo más y más y más por los días de la eternidad. Aunque hoy no tengamos todo el conocimiento, hoy nos sometemos por la fe y le damos la bienvenida a un conocimiento progresivo de gloria en gloria por los días de la eternidad, para que en el crecimiento del conocimiento de Dios los redimidos hallen el gozo de su vida en la eternidad. De esto se trata, de esto se trata. Habiendo dicho esto y esperando que usted haya sido edificado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos despedimos en esta ocasión diciéndoles, nos vemos el día sábado a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela. Y hoy les decimos bendiciones. Chao, chao.